Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 4 de julio, en la decimotercera semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Estamos leyendo de el Misal Popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Celebramos en este día a Santa Isabel de Portugal, bueno, una santa española, ¿no? Del siglo XIV y de familia real, ¿no? Porque era familiar eh, de los reyes de España, de Alemania, de Inglaterra, de Hungría, ¿no? Em, Su nombre obedece a Santa Isabel de Hungría, que fue su tía abuela. Bueno, se destacó precisamente y fue declarada santa porque en su reinado hizo construir escuelas, orfanatos, hospitales, ¿no? Y cuando enviudó, fue a un convento, ¿no? Donde las clarisas en España. Muy bien, entonces la fiesta de Santa Isabel de Portugal. Vamos a la primera lectura y continuamos con la profecía de Amós. Tenemos el capítulo 9, versículos del 11 al 15. Muy bien, también continuamos con la profecía que está haciendo con respecto al reino de Israel, ¿no? Al reino del norte, y anunciando pues la tragedia que se viene, ¿no? La conquista de Israel a manos del rey de Asiria. Y eh, obviamente el cautiverio de los israelitas, ¿no? Del reino del norte, eh, y Samaria, ¿no? O Samaria, que es la parte principal de este reino, el reino de la tribu de Efraín, ¿no? Hijo de José. Y el exilio, ¿no? El exilio eh, que durará bastante tiempo. Muy bien, nos dice entonces el profeta Amos. Esto dice el Señor. Aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como antaño para que posean el resto de Edom y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre. Oráculo del Señor, que hace todo esto. Muy bien, entonces, como siempre, el Señor da el castigo por la desobediencia, la infidelidad, las idolatrías, ¿no? En las que caía pues el pueblo, pero también anuncia eh, la liberación, el retorno, ¿no? Mediando el arrepentimiento, ¿no? Que eh, sucedía cuando ya estaban en cautiverio, en el exilio. Entonces era eh, las súplicas, ¿no? Los ruegos, las oraciones, los plañidos por la vuelta a la tierra. Y aquí el profeta Amós está precisamente haciendo esto, pero también tiene un tinte mesiánico, ¿no? Eh, sí se puede referir a que volverán, a pesar de que para el reino del norte no sucedió lo mismo que como sucedió en el exilio
en Babilonia con el reino del sur, ¿no? Con la deportación al exilio de los judíos, pero apunta a algo eh, que podríamos decir es más mesiánico, ¿no? Bueno, porque el reino del norte no volvió a ser nunca más como antes, ¿no? O sea, de hecho, llegaron a vivir ahí gentes de otros reinos. Bueno, y continúa el profeta Amos. Vienen días, oráculo del Señor, cuando se encontrarán el que ara con el que ciega, y el que pisa la uva con quien esparce la semilla. Las montañas destilarán mostos y las colinas se derretirán. Pues aquí anuncia prosperidad, ¿no? Abundancia, bonanza, que es precisamente uno de los signos del mesianismo, ¿no? Sucederá en la era mesiánica, cuando eh, llegue el reino, ¿no? O inicie el reino de Dios. Y continúa. Repatriaré a los desterrados de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Entonces aquí les anuncia la vuelta, ¿no? Después de muchos años, de décadas, ¿no? 70 años que duró el exilio. En el reino del norte, pues prácticamente no volvieron, pero esto sucedió con el reino del sur, ¿no? Los 70 años que se cumplieron después del exilio en Babilonia. Y continúa. Yo los plantaré en su tierra que yo les había dado, y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor, tu Dios. Bueno, entonces también podemos decir que está con una referencia al Mesías, ¿no? La era mesiánica, porque es cuando el reino durará para siempre, ¿no? Anuncia aquí prácticamente la Iglesia Católica Universal, ¿no? Ya no es la vuelta, porque ya no fue ni siquiera con los judíos lo mismo, ¿no? Bueno, y pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 84, cuyo responso es: Dios anuncia la paz a su pueblo. También un salmo mesiánico, lo podemos ver aquí en el responso, la paz, ¿no? La paz esperaban los judíos, y ellos esperaban esto como signo, ¿no? De la llegada del Mesías, porque traía la paz. Bueno, entonces eh, el salmista, vamos a ver que el contenido, ¿no? Es mesiánico, ¿no? Porque va a determinar eh, las características de Dios que se van a eh, materializar con la venida del Mesías, ¿no? Del Señor Jesús. Nos dice entonces el salmista: voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Este es clave, ¿no? Los que se convierten interiormente, ¿no? Desde el interior, que básicamente sería espiritualmente. Por eso es mesiánico, ¿no? Y continúa. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Bueno, esencialmente mesiánico, ¿no?
la misericordia de Dios y su fidelidad, ¿no? Dios que cumple siempre sus promesas. Se encuentran, dice, ¿no? Se encuentran. Y es en la tierra, por eso es mesiánico, porque sucederá con el Mesías, ¿no? Con Jesucristo. Entonces aquí tenemos los famosos atributos que en el hebreo son el Hesed, la misericordia, y Emet, ¿no? La verdad también se puede traducir, la fidelidad. Se encuentran, ¿no? La justicia y la paz se besan. La justicia y la paz se besan. También es eh, una figura eh, poética, ¿no? Llena de lirismo. La justicia, ¿no? El tzadok en hebreo y shalom se besan. O sea, aquí podemos ver un eh, reino de Dios, ¿no? Con todas estas cuatro características, pero importante las dos primeras, ¿no? La misericordia y la fidelidad que atribuyen los judíos a Dios y la justicia y la paz, que es la que trae el Mesías, ¿no? Bueno, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. O sea, el encuentro entre el cielo y la tierra, que es precisamente sucede en la encarnación, ¿no? Es Dios mismo que se hace hombre, toma nuestra humanidad. Bueno, esto es interesante porque ya desde los salmos, ¿no? Se prefigura al Mesías. Y continúa, el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. También mesiánico, ¿no? La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino, porque él es el camino, ¿no? Bueno, muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. Muy bien, nos dice San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole. Bueno, los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Se refiere a los que seguían al precursor del Señor, que luego llegarán a Jesús, serán sus discípulos. La pregunta es importante, ¿no? La que le hacen los discípulos de Juan. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Bueno, hay que recordar que el- la prescripción del ayuno era para todos, ¿no? Pero especialmente en Yom Kippur, el día de la expiación, ¿no? Cuando el sumo sacerdote entraba en el Santo de los Santos, en el Santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza, ¿no? Y hacía el rito litúrgico con la sangre para eh, expiar los pecados del pueblo, ¿no? Y los del mismo. Bueno, pero también los judíos habían añadido otros ayunos, ¿no? Los días de la semana. Entonces, aquí se preguntan, y se refieren prácticamente a aquellos días que los fariseos habían impuesto como ayuno adicional, no, no eh, al día de la expiación, que era en la fiesta de Yom Kippur. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? O sea, frecuentemente, ¿no? Pero ya sabemos cómo era ese ayuno.
Recordemos, era para que los vean, era exterior. En cambio, tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Bueno, observemos bien esta parte que es importante porque en esta respuesta les va a decir más de una cosa, obviamente, ¿no? Eh, no pueden guardar luto, no pueden estar tristes, no pueden ayunar los invitados a la boda, porque aquí se está refiriendo precisamente al reino, ¿no? En el que se llevaría a cabo la fiesta de bodas del Cordero. Y nosotros entendemos eso, obviamente, porque está la figura del esposo. Y la figura del esposo implica la esposa. O sea, va a haber aquí una boda, ¿no? Un matrimonio. Y ya sabemos quién es la esposa. Tenemos el esposo, ¿no? La esposa, su iglesia, con la que Jesucristo se hará uno, ¿no? Él y la iglesia son uno. Y lo hará, obviamente, en el sacrificio último de la cruz, su sepultura y su resurrección, ¿no? Cuando nos asume a todos, ¿no? en, en el evento de la redención. Somos parte de su cuerpo, ¿no? Ellos posiblemente no lo entendieron en ese momento, esta respuesta, lo entendieron luego, ¿no? Porque esto obviamente fue escrito mucho después como un relato de lo que sucedió. Entonces aquí les está hablando de algo futuro, de la fiesta de bodas del Cordero. Entonces, si está allí presente la esposa, los invitados, los amigos del esposo, entonces nadie piensa en ayuno, todos piensan en alegría, en comer inclusive, ¿no? Que eso, para eso es la boda, ¿no? Para degustar los alimentos, ¿no? En el contexto del matrimonio, de la unión. Bueno, y les dice, llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. O sea, no en este momento, ¿no? Porque está el esposo con los amigos del esposo para realizar el, el banquete de bodas. Pero dice, llegarán días en que les arrebatarán el esposo y entonces ayunarán. ¿Qué va a suceder? Precisamente con la muerte del Señor Jesús, luego su resurrección por un tiempo, ¿no? Y luego la ascensión. Y vienen las persecuciones, los problemas, las muertes, los martirios. Entonces ayunarán, a eso se refiere. Bueno, entonces se utiliza la figura aquí de la iglesia y de esto no era desconocido para los judíos, ¿no? Porque ellos sabían que en la venida del Mesías se celebraría, ¿no? En el reino la, una fiesta, un gran banquete, donde habrían muchos invitados. Bueno, y continúa. Nadie echa un remiendo de paño sin mojar en un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Bueno, para nosotros puede ser un poco difícil, ¿no? Entender esta parte, pero para los judíos de esa época obviamente no, porque esto era su cultura, ¿no? Sí.
Eh, la primera parte se utiliza la figura de la tela, ¿no? O sea, un remiendo que se hace con una tela nueva para eh, remendar un vestido viejo. Entonces, lo normal es que la tela nueva encoja y rompa lo viejo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Eso es lo importante. Que el espíritu nuevo del Evangelio va a romper lo viejo. A eso se refiere. Romperá lo viejo. Lo nuevo es nuevo. Y no se pueden poner las dos cosas. Aquí es importante porque piensa solucionar un problema uniendo lo nuevo con lo viejo, ¿no? Pero no funciona así porque una cosa no se lleva con la otra. La destruye. Y la idea no es destruir lo viejo, ¿no? Conservarlo, pero de otra manera. Y aquí la clave es lo espiritual, ¿no? El nuevo espíritu evangélico frente a la moral farisaica que ya hemos visto, ¿no? De hipocresía. Y la segunda figura, tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, se derrama vino y los odres se estropean. Esto lo conocían mucho mejor todos, ¿no? Porque pues su cultura era eh, agrícola, vinícola, consumían bastante el vino, ¿no? Como bebida, mm, y entonces sabían cómo se hacía el vino. El vino nuevo, cuando se fermenta, se expande y si se lo coloca en un odre viejo, que era el contenido, ¿no? Entonces lo iba a reventar. Y obviamente la consecuencia es que se derrama el vino y se pierden los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Bueno, nuevamente nos quiere decir entonces que el nuevo espíritu del Evangelio y la plenitud de su contenido ya no va a calzar en los moldes o odres viejos de la ley, y menos con el fariseísmo, ¿no? Por eso dice, a vino nuevo, odres nuevos. Y podemos ver también, de alguna manera, que los judaizantes, ¿no? Que fueron inmediatamente después de la, de la iglesia, del nacimiento de la iglesia en Pentecostés, empezaron a tratar de hacer calzar lo viejo con lo nuevo. Los judaizantes hay que circuncidar, ¿no? A los gentiles, que respeten la ley, ¿no? Y ya no se podía hacer eso. Y precisamente fue Pedro en el primer concilio eh, de Jerusalén que decidieron lo que dice aquí, ¿no? El Señor Jesús. A odres, a vino nuevo, odres nuevos, porque es la plenitud del espíritu evangélico que ya no se va a adecuar a la interpretación vieja de la ley, ¿no? Viene a darle la plenitud, a hacerla plena, la nueva interpretación de la ley que el Señor Jesús nos ha dado con el Evangelio del Amor, que lo resume todo, lo abarca todo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.